Bueno, vamos a seguir con el ejercicio imaginaria. Tenemos que ir al punto 3. Dice, calcular qué volumen adicional del artículo C es necesario vender para equilibrar una baja del 10% en el precio de venta de los restantes artículos y obtener el mismo monto de utilidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este ejercicio? En este ejercicio nosotros tenemos el estado de resultados original, de nuevo, como siempre, partiendo siempre de esa misma base, y los precios de A y de B bajan. Si bajan los precios, el concepto que se modifica es el de monto de entregas. Los montos de entregas bajan en esa misma proporción. Que bajen los montos de entrega implica que la utilidad de la empresa baje. Lo que nosotros queremos es que ese mismo monto de utilidad vuelva a ser el original, 7.220.600, mediante un incremento de volumen de C. Si se va a incrementar el volumen de C, ¿qué va a incrementarse? Van a aumentar las ventas de C, el monto de entregas, y va a aumentar el costo variable. Por lo tanto, va a aumentar la contribución marginal de C, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto vamos a perder por la baja de los precios de A y de B. Entonces, para calcular cuánto es ese 10%, lo que hacemos es tomar los montos de entregas de A y de B y aplicarle ese 10% de disminución. Y eso nos dice que para el artículo A vamos a perder 1.064.000 y para el artículo B 635.000 pesos. Eso hace un total de pérdida de 1.699.000 pesos. Eso quiere decir que los montos de entrega de A y de B van a bajar 1.699.000. Eso automáticamente va a hacer que la utilidad de la empresa baje en 1.699.000. Nosotros queremos volver a subirla en 1.699.000. ¿Cómo? Aumentando la contribución marginal de C, porque habíamos dicho que era vía volumen. Entonces, como era vía volumen, aumentan las ventas y aumentan los costos variables, por lo tanto aumenta la contribución marginal. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener la contribución marginal unitaria de C, que la calculamos en función al estado de resultados original, 4.272.000 pesos dividido 4.000 unidades, que nos da 1.068 pesos por unidad. Entonces, 1.699.000 dividido 1.068 nos da cuántas unidades adicionales tenemos que fabricar y vender del artículo C para compensar la baja de precio de A y de B. Eso nos da 1.591 unidades. Es decir, que si nosotros fabricamos y vendemos 1.591 unidades de C, nuestra contribución marginal de C sube en 1.699.000 y compensa la baja de los precios de A y de B por ese mismo importe. Eso hace que el resultado total de la empresa siga siendo 7.220.600. Ustedes en la solución lo tienen hecho de una manera un poquito distinta, porque ¿qué hacen? Agarran la contribución marginal original de C, los 4.272.000, le suman el 1.699.000 y obtienen la nueva contribución marginal total. Esa nueva contribución marginal total es la que dividen por la contribución marginal unitaria y así obtienen el nuevo volumen. A ese nuevo volumen ustedes le restan el original, que son 4.000, y obtienen los 1.591. Es decir, de cualquiera de las dos maneras estaba bien resuelto. En toma de decisiones, en general, los ejercicios se pueden resolver de más de una manera. Es decir, ustedes pueden ir probando, digamos, si les cierra otra manera, o hacer una consulta. Perdón. Vamos con el punto 4. El punto 4 es tema punto de equilibrio, que es un tema sobre el cual ustedes van a tener una ayuda, un memo que vamos a subir. Dice, calcular en base al estado de resultados original. De nuevo, no es necesario que se aclare que es en base al estado de resultados original, porque siempre es en base al estado de resultados original. Punto de equilibrio en unidades, en pesos y en porcentaje. Margen de seguridad en pesos, en porcentaje y en unidades, y realizar el gráfico utilidad-volumen de la empresa.
Bueno, punto de equilibrio, como ya les dije, van a tener una ayuda aparte porque simplemente es aplicar determinadas fórmulas. Nosotros podemos calcular punto de equilibrio para una línea de producto o podemos calcular punto de equilibrio para el total de la empresa. En el caso de pesos y porcentajes existen esas dos alternativas, por línea o por total. En cambio, cuando vamos a calcular el punto de equilibrio en unidades, vamos a tener que hacerlo sí o sí por línea, porque si lo hiciéramos por total nos daría un volumen de unidades que no sabemos si son de la línea A, de la B o de la C, qué mezcla de unidades es. Entonces siempre el de unidades es por línea. Punto de equilibrio es determinar el volumen de entrega, el monto de entrega, el porcentaje de entrega, para el cual esa línea o el total de la empresa están en equilibrio. Estar en equilibrio implica tener un resultado igual a 0, es decir, no gano ni pierdo. Mi resultado de la línea o de la empresa, depende de lo que analice, es 0. Eso es punto de equilibrio. Y como complemento de punto de equilibrio existe el concepto de margen de seguridad. Margen de seguridad es cuánto puedo disminuir mis ventas sin entrar en zona de pérdida. ¿Sí? Entonces, cuánto puedo bajar mis ventas y que la empresa o la línea no obtengan un resultado negativo. Ese es básicamente el concepto. Ya lo reforzaremos con otras cuestiones. Y también el punto de equilibrio se puede graficar. Hay 3 tipos de gráfico que también están en ese memo que les preparé y los van a ver ahí. Acá tenemos que hacer un gráfico puntual que lo van a ver en la solución y es muy difícil explicarlo en el video, pero ya si es necesario veremos de hacerlo de otra manera. Entonces, tenemos que calcular punto de equilibrio en porcentaje y en pesos para el total de la empresa. Cuando me pide que calcule para el total de la empresa, lo que tengo que hacer es ir a la columna de total de la empresa. Por eso es tan importante, nosotros en el estado de resultados del cual partimos tenemos las líneas y tenemos el total. Acá en este caso vamos a ir a visualizar el total de la empresa. Entonces, ¿cómo es la fórmula de punto de equilibrio en porcentaje? Gasto de estructura en pesos sobre contribución marginal en pesos. Es decir, tengo que ir a buscar todos los gastos de estructura de la empresa, total empresa, al estado de resultados y dividirlo por la contribución marginal total en pesos. Acá se incluyen todos los gastos de estructura. Nosotros en este ejemplo tenemos solamente gasto de estructura productivo y comerciales. Si existieran gasto de estructura administrativo u otro tipo de gasto de estructura, se suma igual. ¿Está bien? Entonces tenemos los gastos de estructura totales son 5.930.000 más 953.400 pesos. Eso nos da 6.883.400. Dividido la contribución marginal total que es 14.104.000. Los gastos de estructura dividido la contribución nos da 48,8%. Es decir, el punto de equilibrio se encuentra en el 48,8% del monto de entregas actuales. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio en pesos? Gasto de estructura en pesos sobre contribución marginal en porcentaje. Es decir, buscamos de nuevo los mismos gastos de estructura en pesos, ¿sí? Los pesos de gasto de estructura del estado de resultados de la columna de total y lo dividimos por la contribución marginal en porcentaje. ¿Qué quiere decir la contribución marginal en porcentaje? Relacionamos la contribución marginal con el monto de entrega y eso nos da un porcentaje. En este caso nos da 58,62. Entonces los mismos 6.883.400 que tomamos en el cálculo del porcentaje de punto de equilibrio se repiten acá porque son los mismos gastos de estructura dividido 0,5862. Eso nos da 11.743.362. Eso quiere decir que para ese monto de entregas, 11.743.000, el resultado de la empresa va a ser 0. ¿Tá? Y por último, tenemos el punto de equilibrio en unidades. El punto de equilibrio en unidades dijimos que lo calculábamos por línea. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio en unidades? Se toma el gasto de estructura de la línea, acá vamos a ir a mirar cada uno de los artículos, los datos los vamos a sacar de cada uno de los artículos sobre contribución marginal unitaria. Entonces, para el caso del artículo A tenemos
Gasto de estructura del artículo A, 2.372.000 más 421.600. Eso nos da 2.793.000. Dividido la contribución marginal unitaria. ¿Cómo se calcula la contribución marginal unitaria? Contribución marginal total dividido volumen. Entonces 6.440.000 dividido 10.000 unidades. Eso nos da 644 pesos por unidad. Cuando nosotros dividimos los pesos de gasto de estructura dividido la contribución marginal unitaria, nos terminan quedando 4.338 unidades. Lo estoy redondeando porque las unidades en general son enteras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si el artículo A vende 4.338 unidades, el artículo A se encuentra en equilibrio, es decir, su resultado va a ser 0. Exactamente el mismo procedimiento con los artículos B y C. Luego hay que sacar el margen de seguridad. El margen de seguridad lo vamos a sacar también en los mismos 3 conceptos en los que calculamos el punto de equilibrio. En el caso del margen de seguridad en pesos para el total de la empresa, el margen de seguridad es la diferencia entre el monto de entregas actuales y el monto de entrega de equilibrio. ¿Sí? Entonces, el monto de entregas actuales es el que saco del estado de resultados original, 24.062.000, menos 11.743.362, que es el que calculamos más arriba. Eso nos da 12.318.000. Es decir, yo puedo disminuir el monto de entregas total de la empresa en 12.318.000 pesos sin entrar en zona de pérdida. Si yo disminuyo el monto de entregas en más de ese volumen, la empresa va a estar dando pérdida. En porcentaje, ¿cómo se calcula? 100%, que sería la situación actual, menos el punto de equilibrio en porcentajes, que es 48,80. Eso me da que el margen de seguridad en porcentajes es 51,20. Es decir, yo puedo disminuir el monto de entregas totales en 51,20% sin entrar en zona de pérdida. Y por último, el margen de seguridad en unidades se hace, por supuesto, igual que el punto de equilibrio por artículo. Entonces, ¿qué tomo? Volumen actual menos volumen de equilibrio. Entonces tenemos 10.000 unidades de volumen actual menos 4.338, obviamente estamos hablando del caso del artículo A, 4.338 que era el punto de equilibrio en unidades. Eso me da 5.662 unidades. Eso quiere decir que puedo disminuir la producción y venta del artículo A en 5.662 unidades y no entrar en zona de pérdida. Bueno, y después ustedes en la solución ya tienen el gráfico que lo van a tener explicado en el memo ese aparte que les dije que le íbamos a dar. Bueno, y el último punto para este video es el punto 5, que dice: calcular cuánto deben aumentar los precios de venta para equilibrar un incremento del 10% en los jornales directos, manteniendo el mismo porcentaje de utilidad de la empresa. En este caso lo que nosotros tenemos es un aumento de los jornales directos. Cuando los jornales directos aumentan, los costos aumentan, con lo que tanto la utilidad disminuye. Nosotros queremos compensar esa disminución de la utilidad a través de un incremento de precios. Pero ahora nosotros no estamos buscando el mismo monto de utilidad como en el punto 3. Nosotros estamos buscando el mismo porcentaje de utilidad. Entonces, para poder resolver este punto, hay una formulita que ustedes tienen en la solución marcada en amarillo, que dice que la variación del precio de venta es igual a la variación del costo sobre 1 menos el porcentaje de precio de venta. También les voy a dejar subido un memo con el razonamiento de dónde sale esa fórmula, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que calcular primero la variación del costo. La variación del costo es la variación de los jornales directos. Entonces, ¿de dónde saco el dato de los jornales directos? En el enunciado, en la primera página, estaba el dato de los jornales directos y de las cargas sociales, ¿sí? Nos daba por el artículo A 100 más 70, 170. ¿Cuánto se incrementan los jornales directos? Se incrementan un 10%, es decir, se incrementan en 17 pesos. Esa es la variación del costo y así para cada uno de los artículos. Sobre 1 menos todo lo que esté expresado en porcentaje. En este caso lo que nosotros tenemos expresado en porcentaje es la utilidad.
Entonces, ¿cómo hacemos para sacar ese porcentaje de utilidad? Utilidad sobre ventas, ¿sí? Entonces tenemos los 7.220.600 dividido 24.062, que es la venta. Eso nos da un 30%. La utilidad representa un 30% del monto de entregas. Entonces, dividimos por 1 menos 0,30. Y eso nos va a decir cuánto tiene que modificarse el precio, que es 24, en el caso del artículo A, 24,29. Lo mismo hacemos en cada uno de los 3 artículos. Y ustedes van a ver, no solamente en este ejercicio, sino en otros ejercicios o en otras soluciones, que ustedes tienen abajo un tema de comprobación. Es decir, yo puedo comprobar si lo que hice, lo que resolví, está bien. ¿Cómo? Rearmando el estado de resultados y viendo si la utilidad que obtengo termina siendo el 30% de las ventas que por otro lado obtuve. Entonces ustedes en la comprobación que tienen el nuevo monto de entregas, es decir, el mismo volumen por los nuevos precios que determinaron el precio original más la variación que determinaron más arriba. Eso les da el nuevo monto de entregas de 24.669.000. Después tienen los costos variables, se mantienen iguales, salvo los jornales directos que aumentan. Entonces ustedes ponen el monto original de costo variable y le agregan las variaciones de los jornales directos de los 3 artículos. Y a eso le restan los gastos de estructura que no sufrieron ninguna modificación. Y obtienen una utilidad de 7.402.000. Esa utilidad nueva, que ven que no es el mismo monto, porque nosotros acá no queríamos el mismo monto, queríamos el mismo porcentaje. Esa utilidad nueva sobre el nuevo monto de entregas me vuelve a dar 30%, que era lo que queríamos obtener. Seguimos en el próximo.